Vamos a orar por el hermano Martín Mora. Santísimo Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuevamente, Padre bendito, hacemos otra oración más, esperando no cansarte en tantas súplicas, Señor, o en tantas oraciones, pero Señor, nosotros no tenemos otro Dios más que a ti, entonces solamente a ti invocamos a tu santo nombre en este momento, Padre Santo. Es para que prepare nuestro corazón por la palabra tuya que vamos a recibir. Así, Padre bendito, ábrenos el sentido para poder tener la comprensión de tus escrituras. Ábrenos el sentido para saber más de ti, que tú nos conduzcas en tu bella doctrina que nos has llevado, Padre bendito. Y lo aprendido, Señor, lo pongamos por obra. Cuando haya terminado la predicación, Señor, vamos a aprender cosas tuyas. Y como dice tu apóstol Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Entonces, Padre Celestial, abre nuestro corazón para poder entenderte y después poner en práctica lo escuchado. Depositamos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Martín Mora, que es un obrero de tu iglesia, esa ayuda de tu iglesia, Señor bendito, que tú lo elegiste para que dirigiera tu iglesia, y aquí está ahora presente, Señor. Entonces esta oración también es para depositarlo en ti. Padre bendito, quémale sus labios con el carbón encendido de tu altar y así nos hable adecuadamente de acuerdo a ti, Señor bendito. Nútrelo de tu Santo Espíritu, nútrelo de tu sabiduría, nútrelo de tu santificación, perdónale sus pecados si te hubiera ofendido en algo, de igual manera a cada uno de nosotros. Y mi hermano Martín Mora lo lleves de la mano para que nos hable conforme a ti, y no sea él el que hable, sino que seas tú a través de él, Señor. Entonces, bendícelo juntamente con su familia, sus hijos, y nunca les falte nada. En tus manos dejo la oración, Señor, tómala en cuenta, hazla efectiva, Padre bendito, porque te lo estamos pidiendo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues solamente queda dejarle el lugar a nuestro hermano Martín Mora. Ya lo tenemos aquí presente, así es que los voy a dejar con él para que nos ponga la palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano. Sí, gracias. Pasa vos, hermano. ¿Me escucho? ¿Sí me escucho, hermanos? Sí, hermano, se escucha muy bien. Gracias. Gracias a nuestro hermano Víctor Patiño por presentarme delante de toda la Grey que está unida en este lugar, en este pues medio que tenemos. Y gracias a nuestro hermano Rafael Arias por su oración, que es fundamental para nosotros, porque nosotros somos carne y constantemente, pues, cometemos errores, pecados, y pues sí, se requiere la presencia de nuestro Dios. Y Él es el que nos va siempre a proteger, ayudar y solucionar nuestros problemas. Y hoy nos toca, pues vamos a hacerlo con la debida devoción y respeto ante ustedes y delante de Dios, que nos dé la oportunidad de entender esta parábola que vamos a tratar de estudiar hoy, esta tarde, esta noche, 27 de noviembre del 2020, y voy a compartir mi presentación. Y hermanos, dice así: en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ahora sí, vamos a iniciar. Voy a tratar de ocultar esta. No me deja. Ya, muy bien. El tema que vamos a ver es el fariseo y el publicano. Y los textos que vamos a tratar de estudiar son en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14.
Y tenemos, por último, el texto clave, que es el Salmo 32, versículos 5 y 6. Esta parábola, pues, la explica bien sutil nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a tratar de comprenderla, de entenderla, pero ahora vamos a ver, antes de entrar a la lectura, nada más los voy a invitar a que vayan preparando su cuaderno, su Biblia, su lápiz o su pluma para ir anotando los textos, porque a veces hay libros muy interesantes para tenerlos siempre en cuenta diariamente, y eso nos ayuda a mejorar día con día. Dice el objetivo de conocimiento: la Grey conocerá que Dios ama a la humanidad. Es verdad, hermanos, porque nosotros debemos de comprender que no nada más siendo la iglesia de Dios israelita, Dios está nada más ahí. No, Él está en todo, está en el mundo, ¿sí? Él ama a todos, pero siempre y cuando hagamos su voluntad, ¿verdad? Ahí sí, ahí cambia, pero Él, por eso nosotros nos damos cuenta que el mundo sigue progresando, sigue sintiéndose feliz, sigue teniendo problemas, hay de toda índole. Por eso vamos a ir entendiendo que Dios ama al mundo. Con esa finalidad es que Dios está con nosotros. Al pobre, al rico, al quien sea, hermanos, siempre Él está. Y mayormente con los que nosotros hacemos y respetamos y obedecemos a su ley. Vamos a seguir viendo ahora el objetivo de conducta. Este objetivo nos lleva de la siguiente manera: hacer una oración con humildad, reconociendo nuestra debilidad y agradecimiento a Dios por todos los beneficios recibidos. Esto, hermanos, es verdad. Esto no es de un momento, de que hoy este día me acordé de hacer una oración. Es de cada instante, porque Dios nos da la vida primeramente, nos da alegría, nos da trabajo, nos da pues ánimos, nos da bendiciones. A veces hay cosas inesperadas en el día y nos sorprende esto, y ahora ya lo tengo. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho oraciones de acuerdo a nuestra forma de solicitarlo, pero reconociendo todas las cosas que Él nos hace, y también nosotros poner de nuestra parte. Y estas oraciones no son de un momento, deben de ser siempre, para que estas se nos facilite con mayor razón. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a entrar a la lectura bíblica y vamos a empezar con el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dije del 9 al 14, y nos vamos a ir versículo por versículo. Espero que ustedes, mis hermanos, ya hayan encontrado en sus Sagradas Escrituras este libro, para estar atentos y leerlos detenidamente y entenderlo. ¿Estamos ya ahí? ¿Cómo dice entonces? Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. ¿Quién la dijo? El Cristo, ¿verdad? Así se expresó
él diciendo de la manera para que entendiéramos nosotros quiénes son estas personas que también en la actualidad pues se sigue viendo todo esto, no es nada más en aquel momento. Y es verdad, dice, se confiaban en sí mismos como justos, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Menospreciaban a otros, ¿sí? Eso es lo que no debemos nosotros llegar a hacer, porque nosotros, como conociendo la palabra de Dios, debemos de ser, pues más que nada, humildes, callados, ¿sí? Porque entre menos palabras tengamos que decir, menos errores cometemos, ¿sí? Así de esa manera, hermanos. Y vamos a ver ahora el versículo 10 de este mismo libro, que ya ustedes ya lo tienen abierto, y dice Lucas 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Aquí hace la indicación Cristo quién era uno y quién era otro. Pero para ello vamos a informarnos más. Voy a dar la definición de quién es un fariseo y quién es un publicano, de acuerdo a nuestras sagradas escrituras. Y dice así: el significado bíblico de fariseo proviene del conjunto de tres palabras que quieren decir separado, aparte o separatista. En los textos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los fariseos aparecen como los opositores a Jesús. Los fariseos fueron contemporáneos de los esenios, saduceos y celotes. De los antiguos fariseos surge la doctrina ortodoxa de la línea rabínica, que son los que redactan las leyes del Talmud. Entonces nos damos cuenta, hermanos, este significado tan importante que es, ¿cómo es un fariseo? Este fariseo viene siendo del tiempo de Cristo, que es de la parte de saduceos, esenios y celotes, ¿verdad? Y ellos tenían una doctrina, la doctrina ortodoxa. Hasta hoy en nuestros días aparece esto, ¿sí? Entonces, ya entendimos esta definición. Estos fariseos, pues, es lo que dice Cristo, cómo era, ¿verdad? Y vamos a ver ahora el publicano. ¿Qué es lo que tenía que hacer el publicano ante los ojos del mundo y de Dios? El significado bíblico del publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida, sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo este dinero o más a los ciudadanos de su zona. Él era el ejemplo, él era la raíz de donde podría él demostrar que pagaba también sus impuestos, pero después recibía el impuesto de todos, ¿sí? Y a eso se dedicaban. Fíjense la diferencia de un fariseo y un publicano, ¿sí? Un fariseo es un judío que tiene las leyes, que conoce bien, perfectamente bien las leyes que están en las Sagradas Escrituras, pero pues no aceptaron a Jesucristo porque eran opositores, eran contrarios, o sea, no le creían a Cristo. Ahora, seguimos leyendo en Lucas, capítulo 18, versículo 11, y dice así:
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjense nada más cómo se dirigían a Dios, cómo pedían, cómo se justificaban ellos, ¿verdad? Eso no se trata. Nosotros no debemos de tratarnos de justificarnos, de ver cómo llegar a ser delante de Dios o delante de los hombres. Ellos delante de Dios y tanto como con los hombres se justificaban y haciendo oraciones, pues ahora sí que abiertas, en público, ¿verdad? Y manifestándose de esa manera y señalando lo que no es correcto, y nosotros no debemos de hacerlo así. Dice el siguiente versículo de Lucas capítulo 18, versículo 12, dice: también ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos todo lo que gano. Fíjense, todavía manifestándose, justificándose con todas estas cosas, y nosotros no debemos de hacer eso. Más que seguimos leyendo el siguiente el versículo, que es en el mismo capítulo 18, y dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio en mí, pecador. Fíjense, creía que también el publicano podía estar en la perfección, ¿verdad? Pero también tenía sus errores y pecados, ¿sí? De esta manera, hermanos, también nos debemos de dar cuenta, tanto uno como el otro, pues tenemos que corregir nuestra conducta, nuestra vida, delante de los ojos de Dios y ante nosotros mismos. Por eso se ha dicho en las predicaciones, en las escuelas, en los objetivos, que hay que saber entender y llevarlo a cabo para poder llegar al término que Dios quiere que siempre estemos con Él, y Él dice que nos va a alargar en esta tierra más vida. Pues dice el último versículo, y dice así, 18, versículo 14 de Lucas: os digo que éste descendió a su casa, justificando antes que al otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues sí, son dos vertientes aquí que vemos que el que se justifica ante el otro o ante Dios, se enaltece él solo, ¿verdad? Y eso, pues no nos queda a nosotros. Más que nada nosotros debemos de ser humildes y enaltecidos, como dijo Cristo, cuando hagamos nuestras oraciones solamente el Padre lo sabe, y Él sabe cuándo merecemos recibir lo que necesitamos, pero no de la manera como se vio o se leyó esta parábola, que se lleva con un fin de decir quién puede más, ¿sí? Si mi hermano o mi hermana o el obrero o el ministro o qué sé yo, ¿verdad? Señalando, dando nombres a veces. No, eso no nos toca, no nos corresponde juzgar a nadie, más que nosotros debemos de ser así. Y puedo argumentar algo más sobre esto. Dice: ¿les ha sucedido alguna vez, quizás en el trabajo, en la escuela o en la misma iglesia, que por algunas razones quedamos mal con alguien? Llegaron tarde a la cita acordada también, ¿verdad? O no cumplieron con lo que se les
con lo que le correspondía. Por ejemplo, dar así un caso de que el hermano fulano, cuando antes estábamos en las iglesias, que le tocaba abrir temprano, y a veces decían, hermano, disculpen porque yo no pude llegar. Se justificaba, mas sin embargo, esas cosas, tanto como la Grey como los hermanos, no deben de ver eso por alguna razón. Pudo haber causado muchas molestias, muchas dificultades, y nos sentimos vulnerables, nos sentimos que no podemos darle solución al problema, que quisiéramos que en ese instante fuera la manera más fácil y más rápida de darle solución, pero solamente yo sé que la solución la tiene Dios, y Dios nos da cuando nosotros sabemos pedir bien las cosas, y nos las va a dar, y nos va a dar soluciones. Dice, cuando tenemos un compromiso, debemos ser sinceros, debemos ser, pues ahora sí que hablar con la verdad. Nunca hablar que por ahí escuchaba que decían en alguna ocasión, en tiempos altaños, decían, hermano, pues con una mentira piadosa se soluciona el problema. Pues hermanos, la verdad que no. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe cómo somos y qué necesitamos y qué hemos hecho delante de Él. ¿Por qué nos queremos justificar delante de los hombres cuando Dios ya conoce nuestra forma de pensar, ya conoce la forma del pensamiento del corazón que salió y no lo hicimos correcto? Mentimos, como posteriormente vamos a ir viendo aquí a Judas, que dice de la siguiente manera, dice el libro de Génesis, les voy a dar la oportunidad que abran su Biblia, en el primer libro de Génesis, capítulo 44, versículo 16. A ver, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen todos abiertos allí su Biblia? Les doy oportunidad para que comparemos bien esta lectura como está escrito aquí en esta presentación. Y dice de la siguiente manera. Entonces dijo Judas, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Fíjense, aquí hay varias preguntas. ¿Qué diremos a mi Señor? A nuestro Dios. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos con Él? Dios nos ha hallado, dice, Dios ha hallado la maldad de tu siervo. O sea, en el caso me pongo yo, de mí. Y a mí me encontró. Por eso les decía, Él se da cuenta de que mi pensamiento está mal fundamentado para decir a alguien quien tiene la culpa. Mejor no culparlo, porque yo no soy nadie de andar hablando más mal del otro hermano. Aquí dijo esto. ¿Por qué? Porque esta historia de José, cuando le dice a los hermanos que precisamente que llenaran los costales y dentro de esos costales que llenaban las semillas que llevaban eran para que pues alimentaran, pero había un hermano joven y ese hermano no le decían que se quedara para que le ayudara a José, pero entonces, hermanos, él cuidaba a su papá por anciano y no podía quedarse. Entonces les decían, ¿y cómo es que aquel sí, cuyo poder fue hallado en la copa? ¿Por qué? Porque le pusieron en el costal una copa, ¿sí? Una copa de plata, creo, o de oro, algo así. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, queremos justificarnos
pero no es la forma. No hay que andar buscando quién me la pague, sino que hay quien, Dios nos va a dar el conocimiento, el razonamiento para poder salir avante y adelante. Sigue diciendo, ahora vamos a ver, vamos a ver algo para justificarnos de alguna manera y no aceptar las consecuencias que trae consigo algún error cometido. Sin embargo, en esta parábola que estamos nosotros ahorita estudiando, nos podemos dar cuenta el amparo de las Sagradas Escrituras, cómo nos puede dirigir y debemos proceder de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver como dice Job, capítulo 9, versículo 2. Veamos y vamos a escuchar sus palabras que dice estas Sagradas Escrituras por medio de este profeta, y dice de la siguiente manera: ciertamente yo sé que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se justificará? Hablando con la verdad, hablando sinceramente, no yendo a los extremos, porque si yo busco a alguien que me dé la solución, hombre con hombre, hermano con hermano, no podemos. Hay que pensar, razonar bien y darle solución. A veces nos hacen algunas preguntas de algún problema o de algún tema, y si no podemos, hermano, mejor investigar para no dar una razón equivocada, porque la palabra de Dios es perfecta, es verdad, y hay que decirla con sinceridad. Vamos a seguir leyendo en Job, capítulo 9, versículo 20. Ahora nos trasladamos al versículo 20. Ya estamos allí, ya abrimos las Escrituras, ya las tenemos a la mano, y dice de la siguiente manera: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Fíjense hasta dónde, allí hago una pausa. En esto, si yo me justifico por mí mismo, entonces me condeno yo mismo. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Fíjense, una cosa vana, una cosa inservible, una cosa que no me va a justificarme delante de Dios, por ser mentiroso, por no hablar con la verdad. Vamos a seguir leyendo, que sigue el versículo del Job, capítulo 9, versículo 21. Seguimos viendo. ¿Y cómo dice? De la siguiente manera, hermanos: si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. ¿Sí? Si fuera íntegro, o sea, verdadero, sincero, en una palabra, pues lo demás sale sobrando. No tengo por qué proteger lo que no es. Lo que es un error no lo tengo por qué proteger. Hay que ser sincero de sí mismo, ¿sí? Entonces, de esa misma manera salimos triunfantes, hermanos, ¿sí? Hay que entenderlo. Y dice el versículo 22 de Job 9:22. Dice de la siguiente manera: una cosa que yo diga, al perfecto, al impío, él los consume. Fíjense. Entonces, al impío, él los consume. Entonces Dios sabe bien. A veces lamentamos de muchas cosas que nos pasan, pero no nos damos cuenta hasta dónde crece nuestro pecado, hasta dónde cometemos los errores. El pecado, más bien, anteriormente nos decían: niño, no hagas eso, porque es un pecado, ¿verdad? Cuando no conocíamos las Sagradas Escrituras. A veces nuestros padres nos hablaban de esa manera. Pero fíjense que quedaba tan grabado que cualquier cosa que hacía uno, sentía uno que sí
cometía un grave pecado. Cuando ya se conoce perfectamente bien, y ahora que ya tenemos un razonamiento amplio y sabemos que es un pecado y lo hacemos, ahí sí está mal. Por ejemplo, vamos sobre la alimentación. Si yo digo, pues es que se me antojó las carnitas, pues ¿qué será? No es un pecado comerme una vez un pedazo de carnitas. Pues hermanos, ¿qué creen? Pues sí es pecado porque Dios separó las cosas y Dios nos está indicando qué cosas debemos de comer y qué cosas no debemos de comer. ¿Sí? Por eso también, hoy este día del recibimiento, por eso nos indica que debemos de estar presentes, atentos, recibiendo el día para que nos vaya bien, porque es de día, es santificado. Y no es así, pues verdaderamente sí es así, hermanos, es santificado. Ahora vamos a ver lo que dijo este profeta Isaías. Y dice Isaías capítulo 5, versículo 21. Tenemos ya abiertas nuestras sagradas escrituras y lo vamos a leer todos juntos. Y dice de la siguiente manera: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, pues debemos de tener mucho cuidado, porque a veces también pecamos por sentirnos que sabemos mucho. Y no, es que no somos nosotros. Dios es el que nos da el conocimiento. Dios es el que nos proporciona su palabra. Nosotros saben que debemos de ser prudentes, ser prudentes para que nos vaya bien. Ser prudentes dentro de nosotros mismos, ¿sí? Todas las cosas que veamos, las veamos con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de dulzura, ¿sí? Como Pablo lo menciona aquí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice así: así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjense, a todos los que nos corresponde. Y yo digo, yo en realidad lo resumiría de la siguiente manera. El que lee la Sagrada Escritura no nada más es el ayuda o el obrero laico, ayuda, diácono, ministro. No, somos todos, hermanos, todos los que tenemos el deber de ser así. Dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, o sea, de su palabra, de todo lo que Él nos enseña, ¿sí? Mas, sin embargo, también nosotros, los hermanos de la iglesia, nos consideran que sabemos mucho, pero no es cierto. No debemos de ser así. ¿Qué nos pasa entonces? Nos falta hacer más lecturas, ser constantes para poder tener conocimiento de la palabra de Dios, ser administradores de su palabra. Y de esa manera podemos hablar maravillas de Dios, de lo más hermoso. Y sigue diciendo Pablo en el capítulo 4, versículo 2. Ya estamos ahí en ese libro, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
¿sí? Entonces todos nosotros nos corresponde ser fiel ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres, ante los ojos de los hermanos. Todos, empezar por nosotros mismos, empezar conmigo mismo. No que esperar que el ministro lo haga, que la ayuda lo haga, que el diácono lo haga. No, yo siendo Grey, también me corresponde hacerlo. Así, de esa misma manera, porque yo voy a estar bien con Dios, ¿sí? Y sigue diciendo en el versículo 3 del mismo libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Estamos ahí y dice así: yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Fíjese, entonces él ya estaba preparado para todo esto. Dejó de existir en esta tierra, pero él ya está preparado para el tribunal. Y así nosotros, en cualquier momento, como nuestros hermanos que ya se han adelantado algunos, ya también ellos están preparados para estar en el tribunal y poder ser juzgados, pero no por nosotros mismos, sino por Dios o por sus gobernantes que van a estar allí cuando venga Cristo, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo 4 del mismo libro, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice así: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dijo bien claro Pablo, el que juzga es el Señor. Ninguno de nosotros tenemos el derecho de juzgarnos. No tenemos por qué recibir condenación de alguien o decir que eres perverso, o eres bueno, o eres inteligente, o eres el que me juzga, el que todo me da, es Dios. Es el que yo me justifico con él, ¿sí? Y eso es lo que dijo Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, ahí bien clarito lo dice, no tiene mala conciencia. No por eso dice soy justificado, pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor, ¿sí? Entonces, ¿verdad, hermanos? Así debemos de estar preparados en eso. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto dijo Pablo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, todos los seguidores de Pablo, su predicación que daba, le explicaba. No porque él ya tuviese pues logrado la meta y todo, ya lo tenía ganado. No, porque como hombre, como todos que somos, también tenemos pecados. Y por eso tenemos esa esperanza de que el día que venga Cristo, seamos juzgados y tengamos la vida eterna. Pero mientras, seguir aquí con el apoyo, la ayuda de Dios y de su Hijo, Cristo Jesús, y de nosotros mismos, apoyándonos, ayudándonos unos a los otros. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Estamos ahí, ¿verdad? Sigamos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dando ciertamente lo que, ¿qué dice? Pueda
ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, ¿sí? Hermanos, él dijo que él ya se sentía cansado, ya era el último que podría alcanzar y tenía pues ya trazada su vida y su meta y todo, pero tampoco él podía decir, justificarse de que todo esto era para sentirse un hombre de Dios a la perfección, ni tanto atrás como adelante, ¿sí? Todo él lo vio de una manera pues más humilde que otra. Dice, para alcanzar el reino, dice aquí Filipenses 3:14, prosigo yo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, esto era, llegar a la meta, ¿sí? Y ese es nuestro propósito, hermanos, llegar a la meta. Entonces, no nos justifiquemos por alguna causa que querramos ser mejores que otros. Nadie es mejor, porque mismo Cristo lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Y yo les digo, yo les doy a saber que ninguno hay bueno, solamente Dios. ¿Ah? Perdón. Allá lo dijo en el libro de Mateo, ¿verdad? Por ahí algunos hermanos que saben más, que tienen su memoria más fresca que la mía, conocen a la perfección esas palabras. Y vamos a seguir, como dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, este texto tan hermoso y útil para cada uno de nosotros. Y dice bien clarito, y digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Está hablando Pablo a todos los que estaban ahí enfrente, y ahorita para nosotros es para todos los que estamos presentes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con cuidado, con esa manera de sentir las cosas conforme a la medida de fe, ¿sí? Esa es la fe que debemos nosotros tener, ¿verdad? Entre más sigamos leyendo las Sagradas Escrituras, va creciendo la fe, hermanos, la verdad, ¿eh? Así debe de ser, que Dios dice que Dios preparó a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, pero también depende de nosotros poner más de nuestra parte. Si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar siempre así, ¿sí? Entonces, tenemos ahora esta oración del rey David, y dice así, en Salmos 143, versículo 1. Ya me adelanté, pero espero que ustedes, mis hermanos, sean más prácticos que yo, y dicen así: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, ¿sí? Esto es lo que, las peticiones que nosotros debemos de hacer por cualquier, molestia, por cualquier necesidad que tengamos, el simple hecho por estar alegres,
el simple hecho por recibir la vida de hoy, el hecho de que hoy nos vamos a ir a descansar, a dormir, para que mañana con alegría recibamos la luz del día del sábado, para escuchar las siguientes escuelas, predicaciones y todo eso, y las encomiendas que se nos hacen con los hermanos para estar alegres. Hoy, en esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, es bien difícil, pero tenemos un medio que nos está alientando a no olvidarnos de Dios, que debemos de estar siempre preparados y no de ser justificados como el fariseo y el publicano. ¿Sí? Esa parábola es muy bonita, y entonces con esto vamos a seguir continuando, que dice Salmos 143, versículo 2, que ya tienen ahí, y dice de la siguiente manera: y no entres en juicio con tu siervo, ¿sí? No lo juzgues, pues, no hagas cosas injustas, ¿eh? Dice, porque se justificará delante de ti. Dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano, ¿sí? Entonces nosotros no debemos de ser así. No entremos en razones ni nada. A veces llegamos a pecar y sin razón, porque en verdad no tenemos por qué meternos en problemas que no nos competen, ¿sí? Sino que esto es algo que sigue pidiendo David en su oración. Dice, no entremos en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice allá Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. A ver, mis hermanos, que son muy prácticos para abrir sus Sagradas Escrituras, que rápidamente corren y abren una página y dice, hasta parece que ya la tenía señalada, ¿sí? Y es verdad. Vamos a seguir leyendo. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así, hermanos, debemos de estar revestidos de esta manera, ¿sí? De misericordia, ser benignos, ser humildes, tener mansedumbre, tener paciencia para todos. Hermanos, si les confieso, yo también a veces he pecado porque anteriormente me desesperaba más, ahora ya es menos, pero sí llega a veces una desesperación, pero por eso hay que acordarse de las palabras de Dios que nos da, y dice, ser humilde, tener paciencia, tener misericordia, y cuando se acuerda uno, se alegra uno, y tiene uno la paciencia, y en verdad logra uno el propósito con Dios, muchas cosas. Y sigue diciendo el versículo 13 del libro de Colosenses, dice de la siguiente manera: soportaos unos a los otros, unos a otros, y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, pues es verdad, es lo que dice Pablo. Nos recomienda que seamos perdonados, soportándonos unos a otros, buscando la manera. Si yo veo al hermano que se aleja, al contrario, yo debo de buscarlo, ayudarlo de otra manera, tener esa virtud que Dios nos da, tener esa manera paciencia que Él nos da, que la humildad, ser benignos, ser todo eso, hermanos, es gran ayuda, y Dios nos va a ver con buenos ojos, ¿sí? Y vamos a continuar para seguir, ya ir culminando. Dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley.
serán justificados. Qué hermoso texto que Pablo dice en Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley. Hoy acabamos de escucharla, no porque la escuchamos ya, estamos justos, sino que somos los hacedores. ¿Qué hacer? Cumplir. Por ejemplo, hoy, sábado, hay que recibirlo con alegría y nos justificamos de esa manera delante de Dios. Pero no porque diga uno, yo fui, sí fui, yo estuve presente, eso no. Simplemente hacerlo y ya, es todo, ¿sí? Como a veces se nos piden, hermano, hazme una oración, hermano, hazme esto, o en la misma familia, en la misma casa, se le dice, hijo, tráeme pues un vasito de agua, pero si el hijo se niega y no me lo da, entonces, ¿qué está haciendo? Estoy de yo mismo, di el mal ejemplo también, ¿verdad? Entonces, de esa manera debemos de ir justificándonos. Hay que buscar la solución. Y el texto clave, que era así, de Salmos 32:5. A ver, busquen ese texto clave que es, ¿qué nos dice? Y dice de la siguiente manera, espero que ya lo hayan encontrado. Mi pecado te declararé, encubriré mi iniquidad, confesaré transgresiones a Jehová, y tú perdonaste a la maldad de mi pecado. ¿Ah? Entonces es una oración que se está diciendo, que está confesándose, que está aclarando David para que Dios le reconozca y lo apremie dándole sus beneficios que Él solamente, así como a nosotros nos ha dado. Y sigue diciendo el versículo 6 del Salmo 32. Por esto oraré a ti, todo santo, en tiempos en que pueda ser hallado. Sí, hermanos, hay que estar orando. Por eso nuestros hermanos solicitan las oraciones, piden oraciones constantemente y que les ayudemos. Y es verdad, entre todos, dice los mismos textos, cuando somos dos, tiene más fuerza, ¿verdad? Y si es uno, pues no. Cuando vamos en pareja en algún lugar y nos pasa algo que hasta, vamos a poner un ejemplo, que si vamos en el coche y el coche a mitad de carretera ya se quedó, pero yo no, si yo fuera solo, no podría hacer darle mucha solución, pero ya cuando van uno dos, pues mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, ya pensamos y ya damos la solución y podemos dar rápidamente salir del problema. De esa manera, dice, por eso mientras sea hallado. ¿Por qué hallado, hermano? Hallado es que quiere decir, mientras yo tenga vida, hay que estarlo haciendo constantemente estas oraciones para beneficio de todos nosotros que estamos aquí. Y entonces, hermanos, espero que esta parábola haya sido de grande conocimiento para poder llevar a cabo nuestra vida cotidiana en lo más tranquilo, suficientemente en paz y llevarla bien estos objetivos que sabemos que Dios ama a la humanidad y nosotros debemos de siempre estar haciendo oraciones humildemente para todos nosotros, para todas nuestras necesidades y no ser justificados y ser criticados y criticones ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Pues espero verme dado a entender, hermanos, y en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Que Dios los bendiga. Paso los micrófonos a nuestro hermano Víctor Patiño. Muchísimas gracias, hermano Martín. Muchas gracias por habernos expuesto la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, nuestro hermano nos decía algo muy, muy cierto. Nos mencionaba, permítame, hermanos.
Nos mencionaba, mis hermanos, el grande amor que tiene nuestro Dios para con todos. ¿Por qué? Porque por amor a nosotros, Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea